Hola, hola, muy buenas tardes a este su programa Mente Sana TV. Hoy estoy sumamente contento porque desde que yo empecé mi vida académica he estado cercano a personas que han sido y son muy especiales. Recién graduados, ya graduados, estos que tengo a mi lado hoy, ya están graduados y han compartido conmigo el hermoso sentimiento del aprendizaje en las aulas. Tenemos varios años ya conociéndonos y ejerciendo esta profesión que es tan hermosa, que es la psicología clínica, porque somos clínicos. Hoy vamos a hablar de un tema excelente, pero antes de hablar del tema, quiero presentarles hoy una nueva integrante, Liliana, a nuestro programa, la señora Nancy Campuzano. Buenas tardes, Muy buenas buenas tardes. tardes. Yo más que complacida de estar compartiendo con este gran equipo de profesionales ya conocido. Para mí es un honor porque siempre es bueno rodearse de personas que compartan un mismo objetivo y más cuando el objetivo es un objetivo Es así. de superación y de éxito. Y además de eso, también cuando los objetivos son para brindarle a ustedes informaciones que también son muy importantes para cada uno. Yo me Claro que siento sí. bien complacida y para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Yo estoy feliz, me siento privilegiado dentro de estas dos flores. Liliana, otro fin de semana más con Gracias. nuestra compañera Nancy. Exactamente. Este es un proyecto que, como siempre decimos, tiene la intención de tratar de educar y llevar un poco de ayuda a la Es así, población que eh, está tan necesitada, claro. un poco de orientación sobre temas que diariamente nos afectan o que vivimos diariamente. Entonces, pues, ese es esa es la intención de este programa. Es así. Esa es la intención de este proyecto y ahora damos gracias pues que Nancy está con nosotros, o sea que estamos creciendo. Ahora sí me sentía Bueno. seguro, ahora me siento el doble de seguro. Estamos creciendo, entonces eso nos garantiza que vamos a seguir llevando hasta sus hogares este proyecto tan bonito y vamos a seguir compartiendo con ustedes temas súper, súper interesantes. Y entonces, en el día de hoy, como decía Rafael, Sí, tenemos un tema muy bonito, como todos los temas que traemos aquí, es ¿verdad? así, porque yo creo, muchachas, que la psicología tiene un auge en las últimas décadas, y es debido a que las mismas redes sociales, las mismas plataformas digitales han producido ese sentimiento de vamos a Ujú. seguir aquellos contenidos que nos demuestran más, porque tiene un efecto, digamos, que hasta emocional. El tú escucharte cada fin de semana, Nancy, Liliana, y verte a través de las palabras que dicen profesionales de la conducta. Ujú. Pero vamos a darle el privilegio de que nos diga cuál es el tema hoy, Nancy. Bueno, el tema que estará presentando aquí mi compañera, la licenciada Liliana, es un tema muy interesante porque es un tema que nos afecta a todos. Es decir, nadie Es así, estamos exentos a este tema tan importante como es el estrés. es así. Y como dice Román, que son temas que las mismas redes y todas las informaciones que manejamos día a día y todas las ocurrencias nos llevan a sentir estrés en algún Es momento. así, es Sí, así, vamos a empezar definiendo es así. qué es el estrés. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso, muchachos? Bueno, ¿Qué vamos a ver es el con estrés? qué se come el ¿Con qué estrés, se come el Liliana. estrés? Todos comemos del estrés en algún momento. Todos. Todos, todos, ¿Les ha todos. pasado, muchachos? Ay, pero cada Sí. día. Yo siempre le digo a ellas, y de hecho estábamos riendo, ¿no? Ahorita de que un fin de semana, tú, un fin de semana yo, antes de ayer, nos turnamos acá por cosas personales. Y ella dice, Román, recuerda que nosotros tenemos familias e hijos. Yo digo, ok, el que no tiene soy yo todavía creo que soy libre. Eso es porque no me he estresado, ¿oyeron? Y me he estrenado con un tema muy Muy interesante, importante. el estrés precisamente, que imagínate tú, el estrés te impulsa muchas veces. Sí, Sí, porque el sí, estrés es la respuesta que sí, tiene nuestro organismo hacia situaciones que tenemos diariamente. El estrés es uno de los mecanismos de defensa, que creo que debemos hablar un día de esto, de de los los mecanismos de defensa mecanismos psicológicos. de Sí. defensa Sí, que tiene nuestro organismo. Y es uno de nuestros mecanismos de defensa que nos ayuda a salir de situaciones, nos ayuda sí, a buscar inventiva para nuevas ideas que nos pueden surgir
y nos ayuda a mantenernos a salvo. Es así. Sí, el estrés es como lo que nos prepara para enfrentar las situaciones Sí. que cada día nos trae, es decir, el afán de cada día. De cierta manera, el estrés es algo natural, o sea, es natural y normal sentir estrés porque muchas veces nos exigimos hacer las cosas bien y el estrés Sí, nos impulsa sí. a eso. Y tal como tú lo planteas, Nancy, es un mecanismo de defensa, porque Exactamente. también nos centramos en que el estrés nos hace daño, Sí. pero eso es siempre y cuando el estrés, digamos que es el tipo de estrés agudo. El estrés nos prepara para eso grande que vamos a enfrentar. Y cada animal, cada persona biológica en nuestra escala filogenética sufre el estrés. Los animales cuando van a ser cazados y el ser humano cuando va a cazar, digámoslo así, ¿verdad? Ujú, exacto. Es esa forma. Y es algo que nosotros experimentamos durante el transcurso del día. Sí. Lo podemos experimentar, por ejemplo, si tenemos una entrevista de Laboral, trabajo, de trabajo. si tenemos que preparar los niños temprano para ir al colegio, cuando estamos saliendo tarde para cerrar la casa, si se me olvidó que dejé algo abierto, algo por el estilo. Yo dejé la llave. Eso me dio un susto otro día. Sí. Entonces, nosotros la experimentamos. Muchísimas gracias a Alison, Alison, el crack. que dice que felicita a Nancy. Ok. Ay, muchísimas gracias, Unirse a Alison. nuestro Qué equipo. bueno. Karina Hernández, muchas gracias, que ella siempre me apoya. Excelente tema, nos Sí, dice. excelente tema, muy interesante. ¿Será que Karina se identifica con el estrés? Bueno, yo creo que sí. Yo conozco a Karina y Yo- sé muy bien que ella se siente Se muy faja. identificada. Yo me bastante. siento en ocasiones también estresada, Sí, ¿sí? sí. Y es como decimos siempre, es algo propio. Y Perfecto. lo experimentamos, y no es que tú lo vas a experimentar por la mañana y vas a experimentarlo en la tarde, es que simplemente va a llegar. Claro, claro. ¿Qué situación tú crees que puede desencadenar un punto de estrés? Por ejemplo, cuando tú te levantas. 5 minutos tarde, porque siempre digo al reloj, dame 5 minutos. Le pido al reloj, dame 5 minutos para levantarme tarde, y cuando me levanto están los rayos afuera. Eso es estresante. Exactamente, ¿no? Y el mismo afán del día a día Sí. y el no tener una coordinación, o sea, de las cosas que vamos a hacer, como tú dices, 5 Sí. minutos que tú te atrasas, si ya Sí. tú tienes algo pautado, te puede desencadenar en un estrés, porque, Claro. por ejemplo, ya el tráfico, si tú te programas Ay, 5 ay, ay. minutos, ya te tardas y sale el tráfico, pero tú sabes que la manera de afrontar el estrés Claro. va a depender de cada persona, no todos... Todos lo afrontamos diferentes. Exactamente. Sí. Sí, eso es cierto. Hay personas que Mm. lo toman relax, ¿verdad? Muy tranquilamente. Hay Es otras así. personas que tienen un poco más de presión en cuanto al estrés se refiere, pero vamos a hablar de eso en un momentito, Exacto. ¿verdad? Porque vamos a Sí. seguir hablando de situaciones que nos pudieran causar estrés diariamente. Vamos a mencionar unas Y es cuantas. que el estrés junto con la depresión, muchachas, son, como dicen, las dos enfermedades mentales del siglo XXI. Cada uno de nosotros se ha expuesto a una situación parecida, tanto de estrés como de depresión. Y como dicen, una sale por la otra. Ujú. Porque una situación estresante, y yo diría que ya como psicólogos nosotros que estamos en ejercicio, la base de la mayoría, la gran mayoría de los trastornos es el estrés. Exactamente, porque es que el estrés, o sea, te altera lo que ya Sí. tu sistema inmunológico completo, y Sí. ahí deriva en ciertas situaciones Sí. que si no sabemos manejar el estrés a tiempo, entonces nos desencadena algo mayor. Ujú. Claro. Fíjate que hay personas que Excelente. sufren un estrés tan alto, agudo, ¿verdad? Sí. Que les da dolor de cabeza y van a consulta y piensan que tienen algún tipo de orgánico, Algún mal orgánico. en su cuerpo, Sí. y resulta ser que lo que está pasando es el manejo del estrés no es el adecuado. Un mal manejo de la situación Exactamente. estresante. Y eso es lo que se conoce, muchachas, como somatización. Somatización. Quienes pertenecemos al ambiente clínico sabemos que la somatización te lleva a creer Exacto. y a pensar que tú puedes estar llevando una enfermedad más grande. Ujú. Ocurre mucho con, por ejemplo, el estrés se da de una manera muy dificultuosa para el ser humano,
Y yo que trabajé en una ONG alguna vez que trataba con pacientes con VIH, respetando, claro, el principio de la ética, Exacto. cuando esas personas le daban eso, iban muy sanos, muy fuertes, pero automáticamente le daban información del diagnóstico, el estrés que afrontaban. Y ojo, que yo le digo a los estudiantes de la universidad, no estamos hablando del estrés del gimnasio, estamos hablando del estrés mental de afrontar ciertas situaciones. Automáticamente un paciente que es diagnosticado con una enfermedad terminal es arropado por el estrés. Y eso es lo que, como decía Nancy, como decías tú, Liliana, al final descompone su sistema inmunológico. Eso es lo que pasa. Y ahí Así vienen los es. males mayores. Así es, porque es que el estrés debilita Sí, el organismo. es así. ¿Y qué podemos experimentar fruto del estrés? ¿Qué ¿Qué podemos enfermedades, verdad? Sería qué enfermedades nosotros podemos Vamos con la afrontar? física. La Y física, después luego vamos con la mental, con la que es mental. nuestro menester. Bueno, Vamos sí. con la física. Entre las enfermedades Mm. físicas, el estrés puede causarte problemas intestinales. Sí, Ajá. También puede causarte problemas cardiovasculares, que uno de los problemas que más, cardiopatías. exactamente, que Presión. más compromete Sí. el estrés. sí, La misma, por ejemplo, las migrañas. Hay un tipo de migraña que te empieza, o sea, un dolor de cabeza por el cuello, que muchas Sí. veces nos damos cuenta que están estresados. Es importante que cada uno conozca, o sea, su cuerpo. A todo el mundo experimentamos el estrés de una manera Sí. diferente. Es Sí. decir, hay personas que le duelen la espalda. Y si uno reconoce que ese factor de estrés te hace doler la espalda, Sí. es un buen indicio para uno actuar y saber y Con tratar prevención. exactamente Es bajar así. esos niveles. Otro tipo de Mm. que se puede notar también es el insomnio Ok. o el comer mucho o no comer nada. Sí. Eh, Porque de base, por eso es que mucha gente de pronto dice, ¿por qué tú te aburres cuando no comes? Ay, Eso es sí, estrés. bastante. No, y Liliana, hablando acerca del insomnio, hay muchas personas que no saben que dormir, la falta de sueño, es de los principales que te causan mayor problema a Ok. nivel psicológico y fisiológico también, porque cuando dormimos, nuestro cerebro descansa Sí. o sea, nos preparamos para un nuevo día. Entonces, el no dormir bien hace que Claro. se desencadenen una serie de sí. Y que las de neuronas se situaciones. regeneran. Exactamente. Sí, en el sueño. Sí, se regeneran nuevas conexiones. El cerebro va a través de su fase de almacenamiento y guardar así. recuerdos. Exactamente. Entonces, imagínate. Y recordar también que el estrés en términos orgánicos, neuropatológicos, ocurre de dos formas, la forma larga y la forma corta. La forma rápida y la forma lenta. La forma rápida es cuando el cerebro manda esa información por medio de sus neuronas, Sí. de sus neurotransmisores, a esa parte que está encima de nuestros intestinos, tal como decías. Entonces, esas hormonas que están ahí disparan o excretan lo que son esos resultados. Y al final lo que viene es la descompensación y el equilibrio homeostático del cuerpo, Exactamente. porque todo se nos cae y cualquier enfermedad entra. Yo creo que ustedes comparen lo siguiente. Fíjense en una foto de un presidente que entra y uno que sale. Ay, me Toda llegó la a vida yo he cabeza. visto. Y no he dicho Hugo Chávez. Sí, 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 sí. Solamente hay que fijarse Obama. Sí, no, entran jovencitos y salen que parecen ya los bisabuelos dice, de mi, los dice, hijos. dice mi amiga y compañera con una voz de muy de mujer, nazi, Danilo. Sí. Parecía No cuentos todo. de la cripta cuando... Sí. ¿Cuántos de la cripta? Sí. Pero eso es lo que pasa. Es el sistema cognitivo mal respondiendo a una situación estresante. Sí, pero fíjate que el estrés en sí, volvemos y recalcamos esa parte que no es algo dañino, no es algo malo. Tenía que ser dañino. Claro. Tenemos un tipo de estrés que se Mm. experimenta a corto plazo, que es el que nos ayuda Sí. a desenvolvernos en nuestro día a día, que el estrés que nos empuja en que tenemos que entregar el proyecto hoy, no lo he terminado, tengo que terminarlo, el Es que así. nos empuja a estudiar para un examen. Pero también tenemos esas situaciones que se mantienen por largo tiempo Ujú, ujú. y que deterioran el organismo y vienen enfermedades ya entonces que hay De mayor calibre. Sí, que hay que tratarla. Y la pregunta aquí será, muchachas, Liliana, Nancy, ¿cuál sería la relación estrés a largo tiempo y enfermedades mentales o enfermedades orgánicas?
Hay una relación, ¿verdad? Debe de haber una relación, porque Sí. es que, como decía Liliana, que el estrés es un mecanismo de defensa, y uniéndolo a lo que tú decías, de que esto te prepara Sí. a nivel de hormonal, el estrés a corto plazo lo que hace que te prepara para la lucha. Responder en el exactamente, acto. para Claro. responder a una respuesta, pero que ya inmediatamente eso pasa, debe de bajar el estrés y volverla a tu homeostasis, que es el estado natural de tu cuerpo. Si Claro. esto no pasa y no se maneja, entonces el estrés a largo plazo, tu cuerpo no se regula de la manera que debe, Ujú. se disparan una serie de hormonas, que esas hormonas van a alterar tu sistema. Y que secretan lo que exactamente. conocemos nosotros como la noradrenalina y la adrenalina, que son aquellas Que te mantienen en el aquellas estado de células que te vigía. mantienen exactamente, Nancy y Liliana, que te mantienen como Vas a activo estar nervioso siempre. o te mantienen nervioso. Por eso que ustedes ven que en las oficinas siempre hay alguien que es el estresado. Exactamente. Siempre En está el estado de compañero alerta. estresado, en estado de alerta. Fulano, dime, ¿qué pasó? Te digo porque yo lo vivo de cerca. Yo veo Sí. gente que yo digo, pero ¿y qué? Pero es que viven estresados. Y cuando usted siente esos dolores encima de los pulmones, en los homóplatos, Sí, perdón, sí. ahí, es donde están esas glándulas ahí, eso es porque su cuerpo Sí. está diciendo descanso. Y hay un tema muy importante, que es que Mm. tenemos lo que es las hormonas Claro. simpáticas y parasimpáticas. Exactamente. Es decir, la simpática es la que te da una respuesta inmediata para que tú actúes en el momento, pero hay que tomar en cuenta que no nos debemos quedar ahí, Claro. eso tienes que bajar. Para eso está la parasimpática, que es la que te baja, te relaja, y Claro. la hormona del estrés, que es el cortisol, es la que te va a regular Claro. ese sistema. Entonces, eso es lo que hay que tratar de evitar para que no desencadenen Claro. en consecuencias mayores. Y me gusta que una internauta nos dice, y conoce a Nancy, parece, dice, más que una red, se identifica así, o sea, es así. Exactamente, Entonces, Marian de ¿qué Amador, le podemos un decir a abrazo. Karina, muchachos? Que no se estrese tanto. Tómelo suave, Sí, Karina. Karina, Suéltela, váyase para un resort en Semana Santa y descanse. Pero realmente es así. Es así. Es así. Ahora, nosotros, ¿qué debemos hacer con estas situaciones que nos causan estrés? ¿Cómo enfrentarlas? ¿Cómo uno debería manejar eso Ujú. y tratarla? Porque fíjate que nuestra sociedad vive en un estado de vigía permanente. Es así. Es así. Inclusive los niños en las escuelas viven tensos y sometidos a ese... No sé si es que yo estoy un poco vieja ya, ¿verdad? Porque lo que yo recuerdo de mi niñez no es... Eso fue ayer. Exacto. Eso fue ayer, Nancy. Gracias, el que me quiere tanto. No es comparado como con lo que se está viviendo ahora. Es así. Es algo que todo el mundo anda deprisa. La sociedad va rápido. Una urgencia. Y una sobreinformación, Y una sobreinformación, tremenda. sí, Entonces, sí. si esa sobreinformación no es bien manejada, también te puede desencadenar a lo que son los estresores, que son todos esos estímulos que desencadenan el estrés. Sí, Exactamente. definitivamente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿En ¿Qué términos individuales qué- o en términos psicológicos? Primero con lo individual, ¿verdad? Exacto, Claro. claro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nosotros. Bueno, en mi caso, yo cuando sé que ya estoy muy estresado, yo apago los celulares, que son 3, Exacto. lo pongo por ahí, me doy un buen bañito de agua fría y digo, agua hasta aquí fría, ¿no? llegamos. Sí, Agua fría, No. no. caliente. No, pero cuando está haciendo Pero frío, miren, es que a mí me está encanta, haciendo calor, que no sé si es que soy muy caribeño, me encanta el agua fría. el agua fría Puede haber regenera bastante. un clima cero y agua fría. Pero lo que quiero dejar dicho con esto es que hay que apiarse del autobús de la vida en un momento y sentarse y ser espectador. Así es. Sí, tomarse tiempo también para reflexionar, Sí. para ver si el estilo de vida que uno lleva es el más adecuado o no, porque Sí. es que nos programamos a hacer las cosas, la misma rutina, que si nos levantamos, Es así. si llevamos a los niños al colegio, luego que si los quehaceres de la casa, que ahí se identificaría Karina y el trabajo. Entonces, Ok. claro, esa suma de actividades, hay que tomarse un tiempo para uno reflexionar y hacer algunos cambios, Es- algunos es así. ajustes de que uno pueda sacar ese espacio individual que uno necesita. Es Todos así. necesitamos un espacio individual. Cada quien necesita ese espacio como Exactamente. Nancy con Nancy, Liliana con Liliana. Me gusta que toquen esa parte porque nosotros, bueno. nosotros no somos muy dados a respetar o valorar el espacio del otro. Nosotros tendemos a ser un poco
Yo diría que un poco, invasivo no es la palabra, Okay. es como que nos vamos un poquitito más allá de los límites. Muchas veces una persona está pasando por un nivel de estrés, por cualquier situación, y uno va y le da una opinión o algo que quizás no es el momento apropiado para usted dar la opinión a esa persona, que puede ser que esa opinión lo que haga es enviar un poco más de carga sobre lo que ya esa persona tiene. Entonces yo creo que uno debe, dentro del pequeño caos que está pasando por motivo del estrés, debe pararse, ¿verdad? Hacer un poquitito de alto, como dice Rafael, y pensar en esa situación y manejarla desde el principio, porque puede ser que esa situación no bien manejada se alargue más de lo debido. Es así. Exactamente, entonces usted puede salir a dar una vuelta de media hora, caminar, escuchar un poco de música. No ponga una bachata, por favor. No. Póngase una musiquita que lo relaje, que motive. Bueno, un apellido muy sonoro, la base. Una musiquita que lo relaje, que lo ayude a meditar y a relajarse. Exacto, sí. a pensar sobre la situación que está pasando. ¿Qué más tú crees que podría uno como individuo ¿Qué hace usted, Nancy, hacer? cuando usted se estresa? Ya sabemos que Liliana se desconecta. No, yo saco mi espacio, o sea, me encanta leer. O sea, para mí leer es algo que me relaja bastante. ¿Y qué lees, Liliana? Porque hay una lectura que te da situaciones estresantes. Eso sí que también hay que ver el contenido que uno lee. Claro. Porque imagínense que uno se vaya de noche a leer una película de terror. Claro. A leer un libro de algo de terror, no. Claro. Hay que leer cosas que te ayuden, o sea, lo importante es leer lo que te gusta, algún tema interesante que a ti te guste y que le puedes sacar provecho. En mi caso, a mí me gustan mucho los temas que tienen que ver con mi preparación, con éxito, con cambio. Me gusta mucho el cambio, me gustan los retos. Claro. Entonces, cuando yo hago eso, saco mi espacio, siento que crezco, entonces eso es como una recompensa para mí. ¿Y cómo se hacen ustedes que vienen de la experiencia de la familia, los hijos? ¿Cómo se hace una persona que tiene sus hijos y necesita estar, por ejemplo, Rafael con Rafael, yo conmigo mismo, y que nadie trastoque esa burbuja? Pero si tengo hijos, ¿qué pasa? Tú tienes que vivir eso. No, hay que vivirlo para saberlo exactamente. Prometo que lo pondré en agenda. Es difícil de manejar una situación así. Uno como madre, muchas veces los hijos no entienden o no saben manejar la partecita en el que uno necesita su espacio un momentito. Y es un poquitito difícil explicarle a un niño, especialmente si son pequeños, ¿verdad?, que uno necesita un momento con uno. Bueno, en mi caso, a mí, gracias a Dios, me fue bien en esa parte, porque desde pequeño, es decir, yo le dedicaba su espacio a ellos en cierto momento, y lo fui enseñando a que mami también tenía su espacio. Incluso a veces me decían, ¿y cómo tú puedes tomar una siesta teniendo niños pequeños? Ellos me cuidaban. Bueno, Nancy, me vas a dar clases. Sí, no, claro, ellos me cuidaban. No, mi mami, no haga bulla porque está durmiendo. Es decir, eso fue algo que ya ellos son adolescentes y respetan bastante mi espacio. Qué bueno, eso es algo que por lo menos ha sido para mí una bendición. Ya yo tengo 2 hijos y los 2 son hasta ahora muy excelentes. Obedientes. Y eso es lo que yo llamo una crianza positiva. Saber el niño cuando papá necesita el descanso y eso. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la relación existente entonces? Y nosotros siempre nos hacemos preguntas que son básicas para que el amigo lector, el amigo radio escucha virtual, se lleve de que esto no es tan científico, pero que puede, aún siéndolo, ser explicado por profesionales que tienen un compromiso con ustedes, amigos. ¿Qué sucede cuando el estrés nos abarca? ¿Qué causaría un estrés, por ejemplo, una persona que recientemente se está casando? Una persona que está teniendo su primer hijo, una persona... ¿Cuáles son esas situaciones que hacen que la persona diga, estoy bloqueado, no puedo? Bueno, mira, el estrés realmente, como tan natural que es, como tú dices, que si alguien tiene un hijo, se casa, eso viene a raíz de un cambio, porque todos los cambios
traen incertidumbre y la Ok. incertidumbre te produce estrés. Hasta tú Ujú, ujú. mudarte de un sitio a otro, tú dejar tus amigos atrás, esto te puede generar un tipo de estrés. Ok, Lo ideal sería exactamente afrontarlo, porque las cosas hay que afrontarlas para poder claro. superarla y según vaya adaptándose, porque todo es por un proceso de adaptación, ya esos niveles de estrés van a ir Van bajando. disminuyendo. Exactamente, ya lo que no es, o sea, si se quedan estancados, Sí. porque hay personas que no afrontamos el estrés, ni la vida, ni las situaciones de la misma manera, pero es normal que Claro. ante esas situaciones se provoque una reacción Es así. con el estrés. Es así. Me gusta la correcto. palabra que usa Nancy de afrontar. ¿Sabes que siempre cuando hablamos nosotros cogemos una palabrita y se la definimos al Resiliencia. público? Sí. No Por ejemplo, sabía. ahora Sí, tú sí, sí. utilizaste la palabra afrontar. Afrontamiento, afrontar. Y la Mm. palabra afrontar se difiere de enfrentar. Cuando tú Sí. enfrentas, tú buscas, yo digo que buscas un culpable. Cuando tú afrontas, tú buscas una solución. La mejor manera para salir de la situación que involucraría lo que es la resiliencia, como dice Rafael. Es ¿Verdad? así. Y me gusta que dice a Will de la Cruz, una virtual radio escucha a nosotros, lo que hay es que irse calladitos porque después le cae atrás a A uno. Wilda Cruz, un abrazo. Es una competencia que no acaba. Hay que correr entre casas. Eso sí es verdad. Pero hay una parte del estrés, chicas, que sería cómo lo maneja cada escuela de la psicología. Nos toca este tema de los tratamientos que hay que hacer y esos ejercicios que por lo general hacemos los psicólogos para que de alguna manera nosotros hagamos eso que dice Nancy, eso que dice Liliana, afrontar el estrés. En buenos términos, ¿cuáles son los trastornos más asociados a la figura del estrés en psicología? Ansiedad, Generalizada. depresión, Ujú. sí, porque Sí. una persona que no sabe o que todavía no tiene las herramientas necesarias para manejar una situación de estrés va a terminar ansioso porque se va a enfocar mucho en eso que está pasando y que quisiera solucionar. Claro. Claro. Entonces va a estar ansioso, que es parte de la misma vigía que Exactamente. lo va a tener en alerta, ¿verdad? Ok. ¿Puede, Nancy, el estrés traer depresión? Pero claro que puede el estrés definitivamente traer depresión Sí. y más así mismo, como dice Liliana, si no Sí. tenemos esas herramientas necesarias para afrontar el estrés, no vamos a quedar en un círculo vicioso, no vamos Sí. a quedar atrapados con el estrés y no vamos a encontrar cómo salir y puede desencadenar a Claro. lo que sería una depresión. Es decir, hay personas que por sí solas no saben salir sin ayuda necesaria. Claro. Y muchas veces las personas Y también. como dice Tomás Sasa, ahora que ustedes lo dicen, muchachas, Ajá. cuando hablamos de estrés y depresión, hay una situación que los hace compatibles y es el desorden neurobiológico, el desorden bioquímico del cerebro, porque el estrés tiene eso de que nuestras neuronas responden de una manera diferente y cuando estamos en depresión estamos hablando de eso también. Lo dopaminérgico, la noradrenalina, un desbalance. Un desbalance, sí, Sí. como mismo el estrés altera esas hormonas y desencadena el Ujú. cortisol. El mismo cortisol va desencadenando en otras situaciones. Y para la homeostasis, es decir, Sí. si los niveles están elevados de hormona, el sistema trabaja de una manera más brusca Claro. en cuanto a eso. Por eso muchas personas o sea, están, por ejemplo, van a tomar algún examen, algo que les Es así. genere bastante estrés y en el momento no pueden sentir esos síntomas del estrés. Y ya luego que pasa todo, pueden enfermarse, le Es puede así. dar y no entienden, bueno, ya yo pasé. Y es que ya todas esas hormonas que se dispararon al volver a tu cuerpo a la normalidad, Claro. hay una descompensación Sí. y te puede traer ya un tipo de enfermedad. Sí. Exactamente, así es. Y uno tiene que tratar de aprender a identificar esas situaciones que nos causan estrés. ¿Cómo ustedes piensan que nosotros podemos identificar esas situaciones que nos están causando el estrés o identificar cuándo estamos pasando a través de una situación de estrés? ¿Cuál sería uno de esos síntomas? Claro. Bueno, yo conozco una persona que de hecho la veía como paciente esta mañana que me hacía la cuenta de que su madre recientemente falleció, desgraciadamente, y ella me decía, yo no salgo de un dolor de cabeza.
Yo no salgo de una sudoración excesiva en la mano pensando que no pude hacer todo. Y yo digo, es que estás somatizando el estrés de la muerte de tu madre. Fíjense cómo el duelo, que lo tocábamos hace unas semanas, muchachos, ya esa parte estresante, esa negación de la aceptación, hace que esa parte resiliente y de afrontación disminuya, lo que hace que la persona empiece orgánicamente a mal responder a esa situación estresante que le causó esa muerte de ese familiar. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? ¿Qué herramientas podemos establecer? Ya lo dijimos como individuales, ahora como psicólogos, Nancy, ¿qué pudiésemos nosotros hacer? Bueno, como psicólogos sería muy bueno que, por ejemplo, las personas identifiquen el estrés, el Sí. estado de estrés, y uno poder ya ayudarle a tomar conciencia a través ya por Claro. ejemplo, si a nivel ya profesional, con psicoterapia ya cognitivo, conductual, de que la Bien. persona entiendan cuáles son esos factores que le generan el estrés, que puede ser una persona, Ujú. puede ser un evento diario, un trabajo, puede ser una cosa. Claro. Lo primero es identificar, porque si no identificamos... ¿Cómo lo no identifica una reconocemos. persona? Bueno, lo puede identificar, por ejemplo, sin irnos ya cuando sufrimos ya dolor de cabeza, que eso ya vendrían siendo... Eso es un extremo. Sí, ya eso son Palpitaciones, exactamente, exacto. con taquicardia. palpitaciones, taquicardia, Sí. esas mismas sudoraciones, ese mismo estado de Desgano. alerta todo el Sí. tiempo. La misma ansiedad a la comida, si usted el estrés te puede desencadenar a una ansiedad de la comida que no la tenía, la variación del sueño, Claro. hasta el mismo deseo sexual, Claro. el estrés te Claro, puede causar sí. un efecto. Y entender que ahora que lo dice Liliana, que lo dice Nancy, hay que comprender también que en el términos de diagnóstico diferencial, para que no asocie el término, es como la biblioteca. Tantos trastornos parecidos. Sí, ¿Cuánto sí. conocemos? Y sí, si se fijan, cuando hablamos de estrés, hay mucho parecido con otros trastornos. Hay que como clínico ser objetivo e irse al librito y saber qué se tiene. ¿Verdad, Liliana? Claro, mira, dice Evelina, Virginia Reyes. que el tema está muy interesante. Ujú. Y dice, Flor Ángel Rodríguez nos dice que tener un hijo enfermo estresa bastante. Y sí, Ese es real, ¿verdad? ciertamente. Y no es un estrés pasajero, es un estrés continuo porque diariamente se va a afrontar una situación diferente dependiendo de la enfermedad que padezca Sí. ese niño Sí. o ese hijo. Bueno, para las madres los hijos nunca crecemos. Una enfermedad terminal Terminal. causa un Y una estrés. catástrofe como la que ocurrió Exacto. ahora, ese es un estrés. Ansiedad. Claro. Exactamente. Y por constante. ejemplo también, ahora que hablas Nancy de catástrofe, ¿saben qué, muchachos? Pasamos por un periodo de estrés colectivo que fue la pandemia. Sí, sí, exacto. ¿Cómo fue el concepto de estrés aplicado en mucha gente? A mí psicólogos, colegas, me llamaban y me decían, estoy estresado, no aguanto la presión de que los sueldos que nos ¿Cómo disminuyeron. tú lo manejas? Me preguntaban a mí, bueno, tendríamos que hacer un ¿Cómo tú un lo coloquio de manejas? psicólogos. Tú no tienes estrés, ¿cómo tú lo Exactamente. manejas? Me Sí. llamaron, me preguntaron, tú no tienes estrés, ¿cómo tú lo manejas? Yo dije, yo no creo que tenga estrés todavía. Exacto. Y Pero lo- eso es mentira. ¿Cómo Sí, lo sí, afrontaron sí, sí, ustedes, sí, por sí, cierto? Porque tú sabes que por lo menos yo me sentía un poco frustrada por el encierro Ok, y yo engordé mucho. ok. Bueno, todavía. ¿No parece, amiguis? No. Al día de hoy, imagínate. Yo la conozco a usted tal cual como es Nancy. Yo la conozco así. Sí, sí, sí. A mí me chocó un poco porque justamente cuando entró la pandemia yo estaba terminando mis últimas 2 materias de Ok, tesis. ok. Había hecho 2 pasantías y me faltaba una. Ay, ay, ay. Y todo, o sea, tuve que parar la universidad sin hacer absolutamente nada. Wow. Casi me tomó 2 años y medio poder lograr lo que era una meta para mí. Ay, ay, ay. Al principio fue difícil, pero después yo lo afronté como algo diferente, ¿me Sí. entiendes? Como un cambio que tenía que ocurrir de esa manera. Claro. Y que mi tiempo iba a llegar en el momento En el en momento que tenía que llegar. preciso, sí. Claro. Exactamente. Y nada, es como uno no encerrarse, como uno tener una mente Claro. flexible, abierta al cambio, porque Claro. es que muchas personas Adaptarse al cambio es exactamente no difícil. se pueden adaptar, Ujú. imagínate. Entonces, si hubo un cambio muy grande, muchas personas tuvimos que adaptarnos.
A mí me salieron 4 libros y era feliz. ¿Saben por qué era feliz? No había guagüero en la calle. Usted cogía esa autopista, esa 27 de febrero, usted no encontraba un guagüero. Y dije, Y tú estabas en maestría también. Sí, Sí. yo era eso era antes estresante. Bueno, estábamos en la maestría, sí, claro, Estábamos en acabamos de maestría. Sí, terminarla. sí. Terminamos La en acabamos de diciembre. terminar. En diciembre. Y en marzo nos tocó la marzo pandemia. nos tocó la pandemia. Pero fue un tiempo muy difícil, aún para aquellos más fuertes, más que tantas personas buenas de nuestro agrado se nos fueron. Sí, incluso sí. incluso de maestría Sí. se nos fueron 2 personas que estaban haciendo tesis juntas. Sí, Y ay, fue, sí. fue un trauma, fue Sí, difícil. Fue bastante difícil. Mm. El manejo de la pérdida. Hablamos en la entrega Sí. de sobre el duelo que nosotros, y ahora hacemos o hago este pequeño enlace entre el tema del duelo y el estrés de ahora, porque Es que decía... hay estrés en el duelo. Exacto. Sí, claro. Sí. Y decía yo, hablábamos la vez pasada de que, y tocamos ahorita, el hecho de que la sociedad está tan acelerada Ujú. que no tiene tiempo para pasar sus procesos Es así. y para vivir las cosas que se tienen que vivir por etapas. Perfecto. Porque tú tienes estrés, pero es una etapa, tiene que parar en ese momento, analizarla, solucionarla y seguir. Si tú sigues y le pasas por encima esa situación de Sí. estrés, tú estás agregando más carga a lo que tú tienes. Pero que hacer ese ejercicio es lo que dice Nancy, es identificar, colegas, es identificar y no obstante identificar, saber cuándo se necesita ayuda. Exactamente. Ya, Eso es difícil para difícil, muchas personas. es muy sí. difícil. Sí, es difícil. Es difícil. Porque es difícil a veces reconocer. Reconocer. Sí. reconocer. Exactamente. Pero mira, me encanta eso que Liliana dice de Sí. los procesos. Los procesos. Es que los procesos hay que vivirlo. Y Sí. hay que, o sea, cada etapa o cada cosa que nos pasa en la vida es un proceso. Debemos verlo como tal. Es así. Ujú. Y debemos de vivir las emociones de ese proceso, entendiendo que las emociones son también, al igual que el estrés, Claro. algo sano y natural. Porque por eso hay personas que se estancan. Las en emociones y los procesos. sentimientos se Claro. dan con el Exactamente. proceso. Por eso yo le digo a los pacientes que están en duelo, así como existe la risoterapia, Sí. yo le digo la lagrimaterapia. Trate de sacar eso que usted tiene, pero póngase tiempos, en un momento en el que usted dice, hasta aquí voy a llegar porque la persona que se nos fue hubiese querido que yo haga eso, que yo me renueve. Pero en términos cognitivos conductuales, y cuando hablamos así, estamos hablando de dos escuelas que se unen, la escuela cognitiva, muchachas, y la escuela conductual. ¿De qué estamos hablando para afrontar el estrés? Como un híbrido, ¿cierto? Exacto, sí, es un híbrido. Tú tienes que reconocer la situación, tú tienes Claro. que reconocer qué te está causando ese estrés. Y al mismo tiempo que lo reconoces, tienes que buscar esa conducta, Sí. tienes que buscar eso que está dando eso. Ese detonante. Sí, sí. Y tú sabes que tú hablas de cognitivo-conductual y yo la voltearía. Ah, conductor cognitivo. Sí, ¿tú sabes por qué? Porque muchas veces son nuestras conductas las que nos causan el estrés. Exactamente, sí. 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 Son cosas que vamos haciendo. Por ejemplo, Mm. Rafael le pide los 5 minutos al reloj. Pero no me lo va a dar. Me lo va a dar yo mismo. Es tu conducta Es mi de que tú no conducta. estás afrontando, que tienes que levantarte Claro, los 5 minutos. claro. Porque después, ¿tú sabes qué va a pasar? Ujú. Tú vas a tener que reconocer tu Que nivel no es cognitivo el reloj no habla. Te cogí los 5 minutos, pero mira, aquí lo estoy pagando. Me cogió el tapón. O hago como dice un amigo mío que agarró el reloj y lo tiró por la ventana. Y ya no tengo 5 minutos, tengo claro. todo el día. Pero mira, Liliana y Román, Mm. hablando acerca así mismo de lo cognitivo-conductual y Sí. de uno reconocer, también hay personas que reconocen, más no toman acción. Claro. O sea, Claro, no hacemos sí. nada con reconocer de que tenemos algo que nos está afectando y Y no no lo tomar cambiamos. acción, Ujú. exactamente. Sí. Seguir Eso haciendo es lo así. mismo, Sí. entonces Eso es no así. generamos Sí. un cambio ya en esas conductas. No Sí. puedes obtener resultados haciendo lo mismo siempre. Decía Carl Jung. Sí, Sí. claro. Me gusta que Nancy trae el tema de lo cognitivo-conductual. Y es que en el estrés eso es lo que funciona. De alguna manera. Claro, hay otras escuelas. Sí. Bien como Nancy nos dice lo cognitivo-conductual, también está el psicoanálisis. Pero no nos vamos a someter a algo tan largo, ¿verdad, Muy muchachos? profundo, muy profundo. No tan sí, profundo. sí. El caso es que Deja eso para la consulta. para la mamá. consulta. No voy a hacer como Bruce Lee que dio los secretos de la mafia. No voy a dar los secretos de la terapia. Pero en términos de cognitivo-conductual,
Las muchachas dicen algo muy interesante y es que yo debo de reconocer que tengo el problema. Es identificar el patrón de pensamiento distorsionado que genera y crea, que empuja en nuestro pensar la idea de que yo perdí, yo gané, Exacto. yo no dejé ir, yo no cerré ese ciclo. Ok, ya tú lo reconociste. ¿Cuál es el próximo paso? El próximo paso, ¿cuál es? Le voy a tirar la pelota a usted. Nancy. Ya tú sabes que tú tienes un Ya yo lo problema. reconocí. ¿Qué Ahora, vamos ¿qué a hago? hacer ahora? ¿Qué hago? Bueno, lo ideal sería buscar la ayuda con Claro. profesionales, porque es que, o sea, nosotros trabajamos con técnicas. Y qué nosotros bueno Sí. que tú trabajamos- hablas de que buscar ayuda con profesional, Exactamente. no donde el vecino. No donde la el vecino, no vecina, un o la consejo. A mí Pero- me pidieron un consejo, yo no doy Yo no doy consejo, los consejo. psicólogos no estamos para dar No, consejos. no. Eso me acuerda a mí, a un amigo muy cercano, que sí, se pasó toda la pandemia pidiéndome consejos. Consejos. Y ahora cuando ya yo lo tenía casi al punto de la resolución de sus conflictos, y ahora vamos a terapia a cerrar el ciclo. Claro. Lo estamos esperando. Y mira que bueno, me encanta eso de cerrar ciclos. Cerrar porque ciclos. No sabemos, No sabemos. los procesos, como dice Liliana, y los ciclos. Claro. No sabemos cerrar ciclos ni procesos. Es así, difícil, es pero tú difícil. sabes por qué no sabemos cerrar ciclos, porque tardamos demasiado o no Sí, identificamos exactamente. el punto o no identificamos Sí. qué es lo que requerimos cerrar, porque es difícil. Es difícil identificar eso que debemos dejar atrás. Y dejarlo atrás. Bueno, es difícil, porque Ujú. es que si no Yo tenemos tengo ropa con la de cuando yo era flaca. Ok. No, manita, pero la meta no está tan lejos. Claro. Es Nancy, volver No, a ser no, flaquito. no, pero ella no está lejos. Es Bueno, usted está difícil. bien, yo no tengo ropa de cuando era gordo. Bien, pues Pero ha es sido un difícil. tema maravilloso hoy, De verdad que muchacha. sí. Yo entiendo que la incorporación de Nancy a este staff, a este equipo de nosotros, Liliana, nos enriquece. En términos hasta espirituales, digámoslo Sí, así. así mismo es. ¿Cómo se sintió con nuestra amiga Nancy? Bien, fantástico. Bien. Sí. No, y Nancy estamos tiene sumando. tiene una Tiene fanaticada un club Sí, de tengo- fans. que nos lo trae junto con ella, déjame Un decir. saludo Eso especial Sí, para sí, toda sí. la fanaticada, todos los fans de Claro. Exacto, un saludo para Juana Bautista. Juana Claro, Bautista claro. es mi madre, que es mi Ah, fan Juana. principal. Qué Sí, bueno, qué ese es bueno. mi apoyo. y mi Saludos. Doña Juana, usted tuvo un hijo fuera del matrimonio Ajá. y aquí estoy yo. Yo soy su hijo porque tengo una hermana desde hace años, y debo decirlo, que es esta dama que está acá, una dama de familia, de valores. Y esta dama que está al lado, yo le dije a ella que ella nunca va a salir de mí. Yo le voy a dar dolor de cabeza a ambos. Pueden estar tranquilos que yo le voy a dar dolor de cabeza. Bueno, de mi parte, más que Mm. complacida por estar aquí junto bueno, mi hermano, somos hermanos, y ya con Liliana ya me he ganado otra hermana. Qué Y bueno. para mí de verdad que es un honor compartir con profesionales tan preparados Muchísimas que gracias. hermano. sirven también para mi enriquecimiento personal y más para este proyecto tan interesante que le están llevando a las personas que realmente están Claro que pasando sí. por todas estas situaciones en las cuales se tratan aquí en este Aquí aprendemos todos. Sí, Así sí, sí, que, sí, todos. por esta parte, estos 3 servidores de la patria Liliana Castillo. Nancy Campuzano. y Rafael Román se despiden hasta una próxima entrega. Muchísimas gracias por su atención. Muchas Muchísimas